Okay, so I'm going to talk about Entonces Atlantic voy a hablar de hurricanes. los huracanes en el I'll first Atlántico. give an overall Primero daré view of the una climatology visión general so de that everybody's in climatología the para same que todo el pace mundo and estemos know en la misma, everybody knows the same so that then en we el can mismo go in more ritmo, todo el details mundo about sepa lo our mismo y podamos work. detallar un poco Um, más mi so trabajo. let's start about Entonces, looking about tropical comencemos cyclones. So hablando de los although I'm going ciclones to focus the tropicales. No Atlantic, quiero enfocarme en el we actually have Atlántico. tropical cyclones Actualmente tenemos everywhere, huracanes en and todos lados, the ciclones Western en Arm todos Pacific lados. En is el the region we have oeste y en el most of the Pacífico es tropical la cyclones región in the donde world, tenemos todas and the most estas intense two, you see by cuestiones the y los color here. más intensos lo pueden ver aquí por el color. You here in Mexico Ustedes affected by aquí both the en Atlantic México and the están Eastern Pacific. afectados por el This time Atlántico y I'm el just Pacífico talking del about Este. the Ahora solo voy a hablar Atlantic. del Atlántico. In different regions of the world, we En have very diferentes different regiones climatology. del mundo se The tiene Atlantic diferente you can see as a climatología. very El narrow Atlántico es una climatology, very thick, climatología muy while the estrecha Eastern and Central y Pacific en is el much wider. Pacífico And Central you have y in the del Western Este es mucho Pacific, más you actually amplio. En have el typhoons Pacífico se year tienen round. The tifones peak todo is el año. usually El late pico summer, es early a fall, finales as is in del the verano Atlantic. o en el So here otoño in the aquí en el southern Atlántico, aquí en hemisphere, el hemisferio we tend to have sur. most of the tropical Tendemos a tener cyclones in January, los February, March. ciclones tropicales en febrero y So now marzo. starting Ahora focus on vamos the a Atlantic. enfocarnos en el So this is Atlántico your y typical este es hurricane tracks in the su rastro Atlantic. típico A lot of them del in the Atlántico. Arctic Muchos region, de ellos se starting dan near en la región, Africa, a lot of them dan cerca curving, de some of them África. going to Algunos extratropical de ellos position, van por una and then coming transición in to affect extratropical y Europe. llegan a afectar a Europa. So, as I Entonces, said, como ya the peak of the dije, hurricane el season in pico the de la Atlantic temporada de huracanes en has el a peak around Atlántico tiene September un pico 10. como alrededor del 10 de So we are septiembre. getting close to Entonces the nos acercamos ahora hurricane season. al We usually pico de have la about temporada 11 de huracanes. main Se storms tiene that they become tropical 11 storms. About tormentas 6 of them tropicales, become 6 de ellas se hurricanes, vuelven and about huracanes 2 of them y become major hurricanes. alrededor de 2 se vuelven And they're huracanes named for many importantes, y years. esto es lo que se ha tenido There's a durante muchos huge años, y hay una variability gran of the variabilidad number of del número storms per year. de So what I'm tormentas showing por here año. Lo que les is the muestro number of aquí tropical es el cyclones número de per year ciclones starting tropicales por in año, 1851 empezando en until abril de 51 2017. hasta Now the ones 2017. in blue are Los que your están tropical en azul storms. son las tormentas They get the name, but they tropicales, don't tienen reach nombre, hurricane todavía no son category. no The llegan a la ones in categoría de green huracán. are Las de your verde hurricanes son los category 1 and 2. huracanes The categoría 1 y red are 2, el category rojo 2, es 4, and 5, the categorías major 3, 5 y 6, hurricanes. son los huracanes So there's a mayores. lot of Y hay variability mucha here, focusing variabilidad aquí, 1950 to enfocándonos 2017, del año where you have 50 a better 2017, data. donde We tenemos know mejores that in datos, this y part of sabemos the que en esta parte record here, del we are registro missing a lot of aquí nos storms faltan muchas because we only tormentas, know there were porque storms when they solamente make landfall here in the sabemos region and they're cuáles son orbiting las más leaving grandes, y someplace. We cuando won't se know van, they're that storm, or if you y had si your no se ship fueron going no under that storm, podremos ver then cuáles you would know, fueron. otherwise you De would miss otra that storm manera for pudiéramos satellite data. perdernos los datos de ese Why we have such a ciclón. big ¿Por qué variability tenemos from year tanta to year? variabilidad de año a año? So one of the big Una de reasons las is razones El Niño Southern principales Oscillation, es la or oscilación ENSO, sureña de El Niño o and ENSO, we usually y have this usualmente warming in tenemos the enormous este warming in the calentamiento Pacific, en el and then people Pacífico, always ask, y how does the warming in después the Pacific affect hurricane activity? afecta la actividad de So what huracanes en happens el is that Atlántico. Lo que we have sucede es que typical tenemos circulation, Walker una circulation, circulación in the típica normal en years, los años and you normales, have y here in tenemos the aquí en Atlantic el Atlántico that we have que a lot tenemos of storms happening muchas here, but tormentas then what dándose happened aquí, in pero the lo que El sucede Niño conditions, en las condiciones now del you have Niño, descent ahora tenemos over un the Atlantic, descenso sobre el and because you Atlántico, have y descent of the debido a que tenemos Atlantic becomes esto, harder, se and at the vuelve same más time duro, y there's al change in mismo the tiempo winds. esto So cambia here you los have vientos. Entonces typical aquí tenemos profile típicamente of winds el perfil de in vientos when you have La Nina cuando here, tenemos el and año de la here in niña, El Niño y years, aquí en los and you años see del that you have a niño, much y vemos higher que vertical tenemos shear
un corte de viento vertical mucho más alto, las diferencias de los vientos y la troposfera. Imagínense si quieren formar un ciclón tropical, estos vientos siguen cortando su corrección, será más difícil que se dé la tormenta y por eso tenemos menores ciclones tropicales en el Atlántico en los años del Niño. No significa que no los tengamos y que no habría oportunidad de tener huracanes mayores, sino que la probabilidad baja y también va a depender de qué tan fuerte es el año del Niño, si viene del Pacífico Oeste, y esto va a afectar los patrones del viento, va a afectar si tenemos una corrección o no. Entonces, esto considera la estabilidad y decide el corte, que es una medición de desequilibrio, y esto va muy bien junto con la medida del Niño. Y vemos cuando tenemos el Niño, tenemos desequilibrio se vuelve más estable y es más difícil tener una tormenta, y esto nos da mayor estabilidad y dificulta los huracanes en los años del Niño en el Atlántico. Y aquí podemos ver el efecto. Aquí tenemos los huracanes del Atlántico en 1950 a 2017, en los años del Niño y la Niña. Tenemos aquí 80 huracanes y aquí 170. No es que no tengamos huracanes, sí los tenemos, pero tenemos muchos más en los años de la Niña. Y aquí sí contemos cuántas tormentas se han dado en cada ubicación y restamos. Y después dividimos por el número de años, tenemos la densidad, y en los años de la Niña tendemos a tener muchas más tormentas en diferentes regiones en la cuenca del Atlántico. Entonces, si vemos aquí ahora, regresando a la misma gráfica anterior, pero ahora considerando el Niño y la Niña, vemos en verde son los años neutrales, no son del Niño ni de la Niña, y aquí en rojo es los años del Niño y en azul los años de la Niña. Esta es la media y aquí es el percentil de 25 y 50, y vemos que la mayoría de los años en azul de la Niña está por encima de la media, y la mayoría de los años en rojo del Niño está por debajo de la media, pero no siempre es así. Vemos aquí que esto es el año del Niño y de todos modos hay una alta actividad, y hay que recordar que la probabilidad de tener una temporada como esta aumenta de estar por encima de la media en los años del Niño, pero no siempre es así. Y el Atlántico no es el único lugar afectado por el Niño. Aquí tenemos un mapa de los índices donde vemos cómo que también podemos tener las tormentas tropicales, porque ahí está el potencial para verlo. Y si vemos las anomalías de los años del Niño y la Niña, aquí vemos el aumento de la actividad en el Atlántico en los años de la Niña, pero el Pacífico Este es lo opuesto, siempre tiene este comportamiento opuesto por la manera en que cambia la circulación de ondas. Esto es conocido, este comportamiento, y aquí en el Pacífico del poniente se tiene un cambio, o donde se forman los tifones tienden a formarse cerca del Ecuador y más cerca de la línea y cerca del continente asiático en los años de la Niña. ¿Por qué es esto importante? Porque estos tifones que se forman aquí tienen mucho más, terminan siendo mucho más intensos, y los que se forman cerca de la costa de Asia tienen rastros más cortos y serán como ciclones más débiles, y va a tener
diferentes impactos. Entonces, no hay tanto número de rastros, sino dónde se forman y con cuánta intensidad se presentarán y dónde van a tocar tierra. Entonces, además del Niño, tenemos toda una sopa de las letras que ustedes quieran, de las siglas que gusten, de modos de clima. Entonces tenemos el ENSO, que es el Niño, tenemos la oscilación casi bienal, la oscilación del Atlántico Nórdico, etcétera. Tenemos todo tipo de modos de clima y todos tienen una influencia en los ciclones tropicales de diferente manera en diferentes regiones. Y aquí voy de escalas de tiempo cortas a unas más largas. Entonces tenemos aquí las ondas ecuatoriales que se dan en escalas de subtemporada, y aquí tenemos un decaimiento de la variabilidad. Todos estos modelos afectan de diferente manera la formación de ciclones. Entonces vamos a ver el Atlántico. El modo segundo más importante es la variabilidad para la actividad de los ciclones en el modo meridional. Es un bimodo que tenemos entre el Atlántico y los trópicos, y aquí más hacia el norte. Cuando tienes aquí que es más caliente en esta región y más frío aquí, tiendes a tener todos estos huracanes formándose en esta región de por aquí. Cuando tienes la fase opuesta del diápolo en el Atlántico, cuando tienes el SST más frío en esta región, ves que estos son tus huracanes y tienes mucho menor número de huracanes, y ves que los que se dan más hacia el norte, y aquí están en otra región meridional. Y aquí vemos cómo es el patrón del Atlántico, y también esto influye en la actividad de los huracanes. Estas cosas van mano a mano. Entonces cuando tienes el Niño y tienes el modo meridional sucediendo al mismo tiempo, este es un estudio muy bueno viendo cómo se combinan. Aquí tenemos cómo se da el Niño. Aquí tenemos el Niño en zona neutral y la niña. Y aquí tienes el modo meridional del Atlántico, el negativo, el positivo y el neutro. Tenemos la niña y tendemos a tener más huracanes en el Atlántico. Esto está aquí, esta línea de acá es la niña, pero tienes que ver lo que está sucediendo también con el Atlántico. Si tienes tanto el Niño y el Atlántico esto en modo positivo, ahí es cuando tendrás años muy activos. Pero ahora si tienes la niña, pero el Atlántico está en la fase opuesta, aunque es la niña, no tendremos menor número de huracanes. Por eso no siempre la relación es de 1 a 1. Fíjense aquí en el Niño, usualmente tenemos menos huracanes. Pero si el Atlántico está en positivo, puedes tener una actividad ligeramente positiva. Todos estos modos climáticos se combinan, y hay que ver cómo la combinación afecta la actividad de los huracanes. Y después, cuando vemos los rastros de los huracanes y los separamos por agrupaciones, podemos pedir diferentes agrupaciones para ver qué modo de variabilidad es importante. Por ejemplo, estas agrupaciones tropicales son los que tienen la señal fuerte del Niño, y también tiene la del Atlántico meridional, y en las agrupaciones tenemos el Niño aquí, y también tenemos aquí el diápolo AMM de Atlántico meridional. Cuando ves los agrupamientos subtropicales no ves la señal del Niño, y lo que vemos aquí es la influencia de la oscilación del Atlántico del Norte, NAO. Diferentes tipos de rastros se ven afectados de diferente modo con diferentes modos de clima. Aquí en el caso del Golfo de México, con alta influencia de la oscilación del Atlántico Norte, pero no tan afectado por el Niño.
What about the Y quasi-biennial oscillation? ¿qué pasa That's con a la very oscilación interesting casi case bienal? Este es un caso muy because interesante you porque have in tenemos the stratosphere en la this estratosfera quasi-biennial oscillation, esta oscilación and casi for a bienal while it seems y that so these are looking at parece correlations que estas with son tropical cyclone correlaciones con activity, actividades de various ciclones measures of tropical tropicales y cyclone diversas activity. mediciones. And you see Y that vemos in the 80s que en los we actually 80 have very clear teníamos una relationship relación of the muy quasi-biennial clara oscillation con of and la tropical cyclone. oscilación casi But bienal then para suddenly ciclones tropicales, pero de this pronto correlation esta is gone. correlación ya no está. So Entonces, in the 80s, en los años Bill Bray, 80, Bill when he was Bray, first talking about cuando the habló seasonal por primera forecast, vez they were del using the diagnóstico de quasi-biennial clima, oscillation usó as la one of their oscilación predictors for cuasi the bienal como seasonal uno de sus forecast. maneras de And predecir they were right. la temporada, y relationship was tuvo there. razón, la And then relación this estaba ahí, relationship pero después esta disappeared. relación So was desapareció. this a statistical fluke? Por Or was there something that ¿Hubo changed algún the problema atmosphere? en la That's a very good estadística question. o algo cambió en la So atmósfera? people Buena are now pregunta. La looking gente at ahora other está viendo connections, the otras QBO, conexiones, looking at el the Julian QBO, oscillation, and they are seeing y this están kind of viendo behavior este as well, tipo de that sometimes comportamiento they también, are que a very well veces correlated and están muy other bien times not. correlacionados y otras veces para nada. So talk about Entonces forecasts. vamos So a in the hablar early de 80s, los they pronósticos. A started the first principios de tropical los cyclone 80 forecast. empezaron a hacer The la first primer ones actually were in the diagnóstico. Australian El region primero by fue en la Neville Nichols, reunión who en la first región de saw the Australia con relationship Neville of ENSO Nichols, que and vio la Australian relación seasons. con los And he just ENSO, did los a ciclones very tropicales simple de linear Australia. regression Hizo una and regresión developed lineal the forecast. muy sencilla para hacer su And then diagnóstico, y Bill después Gray and the Florida State University Hugh started Gray developing. empezaron And a as I said, desarrollar he used esto, both otro ENSO modelo, y and tanto the ENSO QBO. y el QBO, que es la And oscilación cuasi bienal, the Caribbean sea y level pressure. la presión del So nivel these del are what Caribe. started Y in esto fue lo 1980s. que empezó en los años By 80. 2007, Y para el año then we 2007 have all tenemos these forecasts todas for the North estas Atlantic. predicciones So we para el have Atlántico statistical del ones Norte. like Tenemos Bill las Gray. estadísticas We como have some Blu-ray, dynamical ones. tenemos That's algunas December where they dinámicas, started what y they're looking at their vieron climate qué es lo que models, estaban viendo they're como running modelos their climáticos, forecasts, están and they're corriendo counting the sus storms previsiones, in están the contando climate las model, and they're tormentas en seeing el they're modelo de having above clima, y normal, están viendo que están normal, por or below arriba normal de activities. lo normal o por And, debajo de lo normal en sus And actividades. then you start Y having aquí various empezamos a of the NOAA tener outlooks. They're starting to diferentes have many more. visiones, empezamos a I considerar helped otras develop cosas. He this one, desarrollado IRI. esta. We started doing RAI, dynamical empezamos forecasts a for ver tropical las cyclones predicciones using their forecasts dinámicas as their para seasonal ciclones forecast tropicales system. en este sistema de Today, pronóstico. Y hoy día we have each one of tenemos, these cada uno de is one estos different es forecast un diferente for the pronóstico Atlantic. para el Atlántico, For all different para todos centers. los diferentes This is from centros. 2018. Este es de 2018. What we Y end up esto happening es lo que in number of terminó hurricanes. sucediendo en el número de And huracanes. you can see, Y aquí podemos how the different ver models cómo did los for that diferentes season. modelos se desempeñaron en cada And temporada. if you ask me, Y si me I think we preguntan, have yo done creo enough que hemos hecho of developing suficiente al forecasts like desarrollar that. pronósticos I was como talking to estos. Christian, Yo we have to estaba go hablando beyond con that. Christian y le We dije, want to tenemos start que ir más developing allá. forecasts for Tenemos que number of hacer landfall and predicciones more, para diferentes measures that actually are huracanes interesting, y cuando ya if we tocan think tierra. about Si it, lo there are years that we pensamos, have hay a lot of años donde hurricanes in the tenemos middle of the muchos Atlantic, but they huracanes don't al make landfall. medio del So Atlántico, we pero no don't even tocan know tierra, that ni this is siquiera going to happen. sabemos So que I así think fue we la temporada. should Entonces, keep on doing this no more and creo more, que slightly debemos different versions of this hacer forecast, diferentes to versiones de improve estas predicciones, what we pero can hay do que in mejorar forecast. lo que podemos hacer en cuanto a What's los the pronósticos. ¿Y cuál es el challenge of doing reto seasonal forecast? científico de hacer Is estos ENSO. pronósticos con So, ENSO? when I was Cuando looking at yo my estaba forecast viendo mi and predicción, cuando estaba basically the years trabajando, that los my años forecast en que failed fallaba mi were pronóstico the years that fueron the los IRI años ENSO en forecast que failed. fallaba So, el and pronóstico I think most ENSO of the forecasts are ROI, based y creo que la based on mayoría that. de las predicciones So, se basan en el it doesn't ENSO. matter how No importa fancy qué or tan the machine learning elegantes or o whatever que you're going to estemos try to usando do to machine this learning o lo forecast. que
hagamos sobre los ciclones tropicales. Si mi pronóstico eso no es bueno, mi pronóstico no será bueno. Entonces se requiere mucha mejora en este modelo y se ha mejorado el talento en esta barrera de primavera, que es cuando vamos a un periodo donde tenemos el niño y después podemos tener la niña o neutral o otro año niño. Y esto es una parte difícil, pero una vez que empezó el niño es más fácil hacer la predicción. Y esto se llama la barrera de primavera y por eso cuando vemos la predicción se tiene en el Atlántico, se tiene muy poca idea antes de junio, porque ahí es, porque no sabemos dónde va a estar ENSO. Una vez que ya tenemos a ENSO, tenemos mucha más posibilidad. Y esto todo se basa en el predictor ENSO. Si quieres mejorar tu predicción, tienes que mejorar tu predictor ENSO también. Y como ya dije, también tenemos la oscilación del Atlántico del Norte y las tormentas subtropicales se ven afectadas por esto. Recientemente la gente de Reino Unido tiene algo de predictibilidad para predecir la oscilación del Atlántico Norte en invierno. Quizá un día podamos saber más para predicción del NAO y tenemos ahora toda esta variabilidad decadal. Y tenemos la oscilación de Atlántico del Norte. Ha habido mucha discusión en la literatura científica de que si realmente hay una oscilación o no. Básicamente es lo que tenemos, esta parte que tienes y se tienen menos huracanes en el Atlántico, es básicamente porque hay muchos aerosoles en el Atlántico. Bueno, más recientemente Annie Clement y sus colegas han visto que se puede tener el AMO, la oscilación multidécadas del Atlántico, sin una función para la circulación del océano. Es la combinación de todo esto. Y esto va a tener mucho impacto en la variabilidad del Atlántico. Aquí vemos que hay una medición de la actividad de ciclones tropicales y aquí vemos que tenemos un periodo de número menor durante muchos años y aquí tenemos desde el 95 es activo, pero hay que entender exactamente qué es lo que está sucediendo y en eso estamos. Muy bien, pero debido a que haya esta relación del AMO, oscilación multidécada del Atlántico, con la actividad de los ciclones tropicales, la gente ha estado haciendo pronósticos de años múltiplos diciendo cómo va a estar en los próximos 5 años. Por supuesto, hasta ahora estamos viendo esto, necesitamos como 10, 15 años para ver si estos predictores fueron buenos, pero la gente ya los está empezando a usar. Y después tenemos, por ejemplo, aquí en el 2017 vemos que la temporada no está igualmente con actividad. En algunos lugares se da mucha actividad y en otros no. Y aquí tenemos los infames Emma María que sucedieron al mismo tiempo y parte de esto es la oscilación Madden-Julian que es en medio de la temporada, se presenta a mitad de la temporada y es en un cierto tiempo. Y esta oscilación Madden-Julian empieza en el Océano Índico y tenemos esta región muy activa y después se mueve a otra región donde se tiene movimiento hacia abajo. Entonces aquí tenemos seco, aquí está muy húmedo y se mueve hacia el este. Cuando se mueve al este como un ciclón tropical, ¿cómo funciona? Aquí vemos la oscilación Madden-Julian que se propaga hacia el este y esto es el índice muy famoso de Wheeler y Hendon que muestra las fases del MJO, la oscilación Madden-Julian, y si lo ven aquí
it propagates cómo se eastward. propaga hacia el These este. all are in the contours. Esto es en And sus you contornos, have here in y aquí colors en colores a vemos Genesis index. el And you índice see Genesis. that Y aquí when you vemos have que the cuando active tenemos el you also MJO have activo, more también tropical cyclones having tenemos normally más more than you ciclones have in that tropicales, season. más de los que se esperarían en tal It temporada. would be very Pero interesting to be sería able to muy forecast that. interesante poderlo Which part of the predecir qué season parte you de la have more temporada tropical cyclones. es donde tenemos más ciclones And tropicales. that's not Y only esto in no the solamente Atlantic es en or el the Southern Atlántico o en Hemisphere, el it can hemisferio have sur. globally impacts of Esto MJO. puede tener, el MJO puede tener Until impactos some years mundiales, ago, y hasta hace we could poco not do any no forecast podíamos hacer because there was pronósticos no porque skill in no forecasting the teníamos MJO. The esta climate models aptitud, wouldn't los even módulos simulate ni MJO. siquiera podían But modular el very MJO, recently, pero here you recientemente have aquí SMWF tenemos este having very high SMWF correlation teniendo una and alta being able to correlación y forecast pudiendo the occurrence of the MJO. predecir la And other ocurrencia de la systems oscilación are Madden-Julian, y behind, otros but you see a sistemas lot of están them are detrás. starting. Pero vemos que muchos ya comienzan. Y If we are able now to have some skill in the si MJO, ahora now podemos all the tener first algo thing you have de to know is conocimiento, these que es lo models are primero able que to hay que saber, simulate es que estos this modelos pueden relationship simular of the esta MJO and the tropical relación cyclones. del So MJO that's y los what, so ciclones here you tropicales. have Por eso aquí the tenemos activity of the tropical la cyclones típica de propagating los eastward in the southern hemisphere, ciclones in the tropicales observations, propagándose and hacia el here este you en las see observaciones, in y the aquí Euro vemos from Australia, en the Chinese Australia o el model, modelo and the chino, ECMWF. So they're y kind of aquí doing it. están más o menos haciéndolo. And we can, Y here is aquí a podemos way of measuring skill that we medir came up. lo que This fue is the resultante. different phases of Estas the son las MJO, diferentes and here fases the de la different oscilación basins, Madden-Julian en and las here the diferentes diagonal, you cuentas, y see the aquí propagation of vemos the la MJO, propagación and de as la the propagation oscilación is MJ, active, y si está you see in activa the vemos red en and rojo yellow colors y en is where you color have more amarillo tropical donde cyclones, tenemos más and the ciclones off tropicales, y phases, en las regions, you otras have fewer regiones tropical tenemos cyclones. menor So this is the cantidad same de thing that I showed ciclones. Es before, lo mismo que but ya I'm había now showing mostrado, pero all ahora phases estoy of the mostrando MJO todas las in fases all basins. So del this is MJO what en your todas las MJO cuencas, y modulation esto is. es lo que está So haciendo la here is what modulación the de la oscilación ECMWF model Madden-Julian. does. Y So the aquí ECMWF, of vemos course, here el just has modelo one visualization of the SMWF. observations. Tenemos aquí Here solo the uno de los the puntos de ECMWF observación, y model is aquí running el modelo every 10 está days with corriendo lots of cada ensembles, 10 so my signal is días, much stronger y here. aquí mi And señal you no es see muy clearly fuerte, y aquí vemos that in the claramente diagonal que here has en el diagonal increase in aquí tropical te está cyclones aumentando in el the MJO número system. de And in the regions that ciclones en have la descent, región you have MJ o en fewer la tropical otra, cyclones, tienen very clear in the menores MJOs, in the ciclones ECMWF. tropicales. And the Y correlation la between those two correlación patterns entre estos is dos 64%. patrones es So here 64%. we are. Entonces aquí It's able estamos y to podemos reproduce this relationship. reproducir esta So relación. we start looking Entonces at what empezamos we a need ver qué to now necesitamos make para forecasts of ahora tropical cyclones hacer with un sub-season pronóstico timescales. de Say los in the ciclones next tropicales y 2, su escala 3, and 4 weeks, en we are going to have a lot of subtemporada. tropical Aquí vamos a cyclones. tener muchos ciclones So o we no. basically Y came up with 3 básicamente things. tenemos This tres is cosas, y analyzing esto all these analiza models todos los in this modelos S2S dataset with en a este government conjunto de sponsored datos. project. Es un That lots of centers are proyecto putting financiado, data in. muchos And centros basically ponen there are ahí 3 sus things datos, that y we need básicamente hay for a tres system cosas to que be able to have necesitamos some skill para que in el forecasting sistema tropical tenga cyclones aptitud subsystem para poder timescales. pronosticar. The first thing is Lo this. primero es, The model has el to be able modelo to tiene forecast que the MJO. poder If your model can pronosticar la forecast the MJO, oscilación forget it. Madden-Julian. Si no se puede, You cannot olvídenlo, forecast porque the no tropical podrá cyclones subsystem pronosticar timescales. los Second thing, ciclones models have to be tropicales. El able modelo tiene que to do the seasonality poder hacer correctly, correctamente la because we're trying to temporalidad, porque forecast the tratamos anomalies de of pronosticar las that season. anomalías de If la you do- temporada. your model is not Y si el able modelo to no forecast puede the seasonality predecir right, la temporalidad you're not going to correctamente, have no skill. vas a tener And the third is la what I showed aptitud. Y lo before, that tercero es lo que les relationship dije, between la the tropical relación entre los cyclones ciclones and tropicales the MJO in the model. y la oscilación So, Madden-Julian en clearly, el there modelo. are two Claramente hay models dos that stand out modelos in these models we looked at, que the sobresalen ECMWF aquí, and the Bureau que from es Australia. el And now you're trying to understand what the other SMF models y can el do modelo de to do Australia, y some hay que ver qué es lo que data. otros modelos pueden hacer para ayudarnos. So, Entonces, something that algo we're talking que about hablamos
And maybe you guys Y are interested quizá les because of volcanoes. interese. So there's a few papers Hay saying, algunas well, ponencias que once you dicen, have a bueno, volcano, una then you vez que have fewer tienes un tropical cyclones in the volcán, Atlantic. tienes menor cantidad But you have like de 3 ciclones volcanoes tropicales en el Atlántico, in pero your- en el your Atlántico, analysis. pero So tienes it's hard 3 to volcanes. swallow. But then there's another paper saying, Pero hay actually, otro in the documento volcano que data, dice we que also los see some datos signal like también that. vemos una señal So, de what are the temporalidad. issues? First of Entonces, all, we ¿cuáles have son very los few problemas? volcanic Primero events. tenemos eventos Second volcánicos of muy all, pocos. the Y analysis segundo, was el only in the análisis Atlantic, se but if realizó you have solo a en big el volcanic Atlántico, pero signal, tienes you do una not señal have tropical cyclone volcánica changes grande, only no in the tienes Atlantic. grandes Why? cambios The volcanic system de is the los whole ciclones world. tropicales solamente en el And then Atlántico. most Y important, después, lo más these importante, volcanic estos eventos se dan So aquí you en have el here Niño, a entonces lo boom, tenemos aquí. and you have Niño Y 3.4, tenemos el and you have Niño your volcanic 4 y eruption tenemos la here. erupción One volcánica El Niño, aquí. one volcano. Una del El Niño. Chichón. Here you have Y your aquí volcano, tenemos here you el have volcán your El y Niño. aquí tenemos el Pinatubo, Niño. same thing. So, how these Entonces, studies could tell ¿cómo what was El estos Niño and estudios what nos was pueden volcano? decir qué fue del And Niño so y qué fue that's what the work volcánico? that we just Y got por eso es published. el trabajo que We'll look acabamos de at the publicar. observation, the Vemos analysis, el but cannot análisis de separate. observación, pero no Because we just hemos have separado el very few Niño porque volcanoes. solamente tenemos unos cuantos We volcanes. looked at the CM5 Entonces, and the Carl vemos Ensemble and tried to see esto, el not in the ensamble tropical cyclones themselves, de but the proxies of CSM tropical y cyclones. And basically CMIP5 what y we see básicamente that lo que what's vemos shown here in que this se well-known muestra actually aquí, from esto es CM5 muy bien models, conocido en the estos 5 model modelos. response to volcanoes La is too respuesta del strong. modelo a los They volcanes es demasiado really fuerte. respond to Realmente climate events. So that ended up responden being this y response esto that we have in termina potential siendo esta intensities of respuesta que proxies of tenemos tropical cyclones. It's en not los realistic ciclones because the tropicales no climate es models tan realista are debido a too- que and, los when we look like, modelos de clima syntactic son tracks, demasiado. like, Y they cuando can vemos tons a and tons of cuestiones tropical sintéticas cyclones, haciendo for muchos when you have too few data and para so tener we have datos, those entonces tracks tenemos estos with rastros and without volcanoes, con y and sin again, volcanos y there is de no nuevo significant no hay un cambio Doesn't mean that the significativo. signal is Esto no not there. significa que It la means that señal no so esté far, the data ahí, we sino have que is hasta not ahora hay que But verificar los datos que se tienen, pero, we got a model that have, tenemos un modelo very que strong tiene volcanoes. This is a un Tambora fuerte strength, factor de volcán. and volcanoes, and then we ran that for Y many, este many lo ensembles. corremos para And muchos then we start having ensambles y a signal terminamos that's teniendo interesting. una Then what señal you interesante y lo que have, tenemos see, que this tener, is the shift in vemos precipitation. que You este see es el less cambio de precipitation, more precipitación, más And what you precipitación, menos see in some precipitación aquí. proxies Y lo que for vemos en tropical algunos cyclones, modelos de that they ciclones have the same tropicales es shift. que tienen el But this mismo is for cambio. Tambora, Esto es para uh, Timbora, simulations, para las strength simulaciones many, many de Timbora, ensembles, muchos and then you have the ensambles. signal. Y después that's why it's recibimos very las hard to señales, see por eso when es you muy have, difícil verlo cuando weaker tenemos volcanes and also más will depend on the timing of débiles the y también volcano tenemos que eruption. ver en qué So momento this is se something dio I la have to start erupción doing, so I think volcánica very fun y esto how es all algo this que is tenemos going que on. hacer. Y todo Okay, esto lo finish combinamos up with muy climate bien. change. Terminemos con cambio climático. How climate change Cómo el influences cambio tropical cyclones. climático So you influencia have the increased los surface temperature, increased atmospheric los temperature. huracanes, Of course, se you have more aumenta humidity in the la atmosphere. temperatura So en la it's not- superficie all del these mar y things la influence temperatura tropical cyclones in different ways. So it's atmosférica, not y lo cual straightforward to say, hay okay, causa mayor we have higher evaporación. surface Bueno, temperature, we tenemos have more mayor tropical temperatura y cyclones, more tenemos intense más cyclones. ciclones So we más have to really understand. intensos. Entonces So realmente hay que how entender could esto. hurricanes ¿Cómo los change huracanes with global pudieran warming? cambiar Could con be el number calentamiento of global? tropical Puede ser cyclones el per year, número could be de their intensity, ciclones their tropicales, puede ver su duration, duración, su the intensidad, precipitation associated with la tropical cyclones, precipitación where they asociada happen, con could be ellos, all these dónde se things. dan. Pueden ser cualquiera de estos factores. We just had Y this week acabamos esta a semana new de review tener una nueva of, revisión of tropical cyclone de activity la actividad de ciclones projections tropicales here y at sus DAMS. proyecciones con We're un done año by a team de of antemano. chosen Esto by fue the hecho por WMO, un and we all Ah, worked for many months y together to put this. trabajamos con And this is the main expertos thing, escogidos that por we as a WMO team think we y have nosotros medium to high pensamos que confidence in tenemos projections. confianza First de thing, media sea level mayor rise. en el proyecto, What else is more que está más clear claro signal como than señal increase in temperature, sea que level rise? We know el that's aumento going to de happen, temperatura. okay? Sabemos que esto es Even if indicativo. nothing happened with your Incluso si hurricanes, nada pasa con los you have sea level huracanes, rise, what's going to si happen? se aumenta el nivel You del have mar, exactly the same hurricane, tenemos exactamente el the storm mismo surges start huracán, lower level, la so you tormenta have empieza higher en nivel inundation más bajo levels. This is y like a esto no-brainer. es We
We Es know that's algo que going to happen. sabemos, que estamos Okay? seguros sucederá. Then, Y tropical cyclone después, la precipitation.
precipitación del ciclón We tropical. know regular Sabemos que precipitation, la what's going to precipitación happen regular, with extreme que va a precipitation, pasar con because you una have more humidity in the precipitación extrema, porque atmosphere. tenemos en la What we atmósfera, have, ¿qué es lo que more tenemos? extreme precipitation. Más The precipitación tropical extrema. cyclone associated El precipitation ciclón is the same. So we tropical y expect su to have precipitación que a presenta, increase of the esperamos extreme tener precipitation mayor associated with tropical precipitación cyclones, extrema as well asociada as con the el medium ciclón precipitation tropical y al igual que una precipitación media tropical cyclone aumentada. intensity. We La also intensidad del ciclón también expect an increase, esperamos un having aumento, the median of the intensity que as la well media as de la proportion of intensidad Cat 4 sea and 5. una proporción de CAT 4 Okay, y then we 5. get to the ones that Y have now después medium llegamos to low ahora a los que confidence. tienen una Why? confianza Because we mediana could have baja, porque different models pudiéramos that are doing tener different diferentes things, modelos we don't haciendo understand the diferentes processes cosas, as no well, and entendemos things like también that. los So procesos. then we have Y the después decrease in tenemos tropical la cyclone baja frequencies, which a few en years los ago would ciclones be in the tropicales que hace other unos category. años hubieran estado Now we ahí en start otra having a few categoría. Ahora models that empezamos a actually tener unos are cuantos increasing in modelos que están tropical cyclones, and we aumentando don't con la understand frecuencia de los exactly huracanes why. tropicales y no So entendemos exactamente now, por because we have qué. this dichotomy, Ahora, porque tenemos we have esta less confidence in dicotomía, these things that tenemos before was menos very confianza en robust esto. results. There has Confianza been que a lot of antes work nos daba doing the polar resultados más expansion of tropical robustos. cyclones, especially in the northwestern En Pacific. el noreste y en el And, Pacífico aumentan los ciclones. In some Y papers en an increase in algunas the ponencias number of se 4.5 tropical cyclones. aumenta So el this is número a de little 4 a difference, just 5 having de la more frecuencia de or the ciclones proportion of them tropicales. more. Tenemos So this más is o a la little proporción de less, ellos aumenta. confident Esto that the es proportion un poco menor de And confianza there's de que one aumente paper la looking at the proporción. slowdown Y of the vemos tropical esta cyclone reducción translation en la speed velocidad de in the current traslación data, de los in the ciclones projections that's tropicales not en los very good at datos all. actuales en las Different models proyecciones. are doing different Los diferentes modelos So hacen that's what we diferentes expect. cosas. Esto es lo que esperábamos. But can we say Pero podemos anything already decir about cualquier cosa that we ya have a tropical de que cyclone trends or not? tenemos una So what's the tendencia a problem here? tener Here's all mayores extreme ciclones events tropicales. yet Estos son los from eventos PNAS. extremos And here, which ones y here de we have talked PNAS about y cuáles hemos understanding of how visto climate entender change cómo affects afecta el these cambio extreme climático a events, estos and here, eventos the extremos confidence in the y capability aquí of the la models. confianza en la Okay, capacidad so de los which ones we know modelos. better? ¿Cuáles conocemos Extreme heat, mejor? okay? Calor So here it extremo. is. Aquí We understand tenemos, well, the entendemos models can bien, do los well. modelos pueden Where are tropical desempeñarse cyclones? bien. Here ¿Dónde we have tropical tendremos cyclones. ciclones tropicales? Aquí. Okay? So we kind of Entonces, understand hay some que of what tropical entender cyclones want, alguna but de the las models respuestas de la are not troposfera, pero los able modelos yet todavía no son to, capaces especially some 5 kinds of de, models, especialmente to, 5 simulate tipos de modelos no tropical pueden simular los ciclones and tropicales a lot todavía. of that is Y mucho de because esto of data. se debe a los datos. So here we Aquí have how well the tenemos que models también are los able to modelos simulate pueden different classes of simular events, diferentes the quality clases of de the eventos, record, la calidad and del the registro mechanisms. y sus So here, extreme mecanismos. cold events and extreme Aquí, heat events, eventos extremos de we know calor o frío. Sabemos very well the muy models bien can que los modelos simulate, pueden and simular also data quality is y good. que también la Temperature, calidad de we can los measure datos that. es bueno. Se puede Then we medir come bien here la to tropical temperatura y llegamos cyclones. aquí a los ciclones tropicales. The models are Los not doing as modelos well. no se The desempeñan quality tan of bien, la the data calidad de is los pretty datos bad. es The Atlantic is the bastante best mala. one. Other El parts of the world is pretty Atlántico bad. te presenta And malas how do we tormentas. understand this ¿Y like cómo medium? There are a lot of entendemos things we esto don't como la understand. media? Hay muchas cosas que no So that's why it's entendemos. very Y hard por when eso es every muy time a hurricane difícil cada happens, vez que people se da call me, un the reporters huracán, say, la gente me is llama this y like dice, due to tropical cyclone, ¿esto to climate change or not? está afectado por el So cambio what are the climático o no? issues? Bueno, There's ¿cuáles son also los a large problemas? amplitude También of hay the una fluctuations. I showed you gran how many amplitud en las tropical cyclones fluctuaciones, have year by year. porque So ver for us cuántos also have a ciclones tropicales se trend tienen año tras año. in the clear Se trend tiene of the una tropical tendencia cyclones. clara That en los trend has to be ciclones bigger tropicales than y the la variability tendencia to tiene be que a ser mayor que significant la trend. variabilidad para ser significativa. Y después, because the records of debido a tropical que los cyclones registros de los are ciclones tropicales short and son the quality pequeños is y la bad, calidad es we have mala, large error bars. So tenemos for me to see a trend, the una trend has to gran be bigger barra than de your error. variability, Hay que ver la tendencia, and la variabilidad also y it has to be bigger también than your error bar. tiene que ser más grande que tu barra de So there's a error. lot of Entonces hay uncertainty. mucha Doesn't mean that's not incertidumbre. happening. Esto no What significa means it's very que esté hard mal, to lo que say significa that's es already muy happening. difícil These are decir two que esto different ya se things. está dando. When I ask Son someone, dos say, oh, can cosas. you Cuando say bueno, that puedes there's a cyclone decir tropical que hay cyclone una in the señal de intensity or not? What ciclones my problem tropicales is, en la intensidad. Bueno, mi my problema es data
Mis pass all datos these pueden quality control. pasar No, it doesn't todos mean that it's estos not controles de happening. calidad. No Maybe it's just significa que no because our esté data sucediendo. not good enough. Quiere And decir this que los is datos just an no son lo example. So if you suficientemente just look at buenos. global Esto es mean solo un temperature ejemplo. and Si ves la temperatura, SST in the Atlantic, como se if ve you en adjust el for the counts of Atlántico, si tropicals from vemos the las Atlantic, I cuentas, see, oh, digo, there's a trend in hay the mean una temperature, there's a tendencia trend in the en la Atlantic. temperatura There's my very media, hay una naive way. tendencia. Es una manera Okay? muy ingenua de But hacerlo. we know, Pero for instance, that we sabemos missed the very que short nos storms. perdemos So las imagine the tormentas storms that muy last 2 cortas. days Imagínense in las the tormentas que middle of duran the 2 Atlantic. días Do you en think we el capture all mitad of del them? Of Atlántico. course ¿Crees not. que The las big ubicas ones, todas? the Por supuesto short-lived que one. no. So if you Las do que son easy leves, statistical si haces un adjustment, ajuste estadístico ligero, then we here just entonces considering aquí tropical estamos storms and not considerando excluding your tropical depressions, which are aquí the weak estamos ones, that we excluyendo know las we might have depresiones missed. porque son las So you débiles, see son las that que the nos trend perdemos. Y aquí vemos que la is already smaller. tendencia ya es Now, más if we pequeña. do the tropical Ahora, si storms hacemos las and also tormentas tropicales y exclude también in your data excluimos los the datos, storms that are la less than tormenta 2 que days, dura then menos the de trend 2 is días, gone. entonces ya se fue. And most La important, tendencia y lo our más best data will importante, be the nuestros US mejores landfalling storm. And there is no serían trend nuestros there. datos Actually, de Estados Unidos actually cuando a little, tocan tierra y ahí decreasing. no hay So tendencia. that's why it's Y por hard eso es to make difícil a very hacer convincing un argument that we already argumento see that in the convincente data. que ya lo Doesn't mean veamos that's en not los happening. datos. No It's significa just que no our está data has so sucediendo, many sino que issues, nuestros and datos the variability presentan algunos de los problemas y la variabilidad. Es difícil and then decirlo. when you look at Y después, cuando there are having a lot of vemos studies que looking at estamos viendo la intensity, and intensidad see y here, say, estamos okay, this is viendo the aquí, trend in ok, intensity. esta es la tendencia en 2005, intensidad de these two 2005. papers Estos appeared, dos ponencias and was like a lot of splash aparecieron because they were y exactly aquí when hay Katrina exactamente happened, cuando and se say, dio yes, we Katrina already y see decimos, this paper we're sí, basically saying, esta we already ponencia nos see está a diciendo que trend ya estamos in the viendo CAT una 4 and 5. tendencia en And que then en el follow CAT this 1 paper, a seeing 5 y increasing estamos viendo que quantiles, estamos the higher quantiles aumentando intensity. la intensidad de los cuantiles But más this is the altos, kind of data pero that este we're es el looking tipo at. de datos que estamos So there's a viendo, lot of entonces hay variability mucha from year to variabilidad year. de A año lot of a año that we y don't mucho know, de esto especially lo intensity. One desconocemos. thing is knowing Una when cosa there's a es tropical saber cyclone. cuando hay un One thing is ciclón now knowing tropical if y your otra es no saber tropical cyclone is Cat 4 or Cat 5. si el ciclón Remember, tropical es they categoría just 4 o changed the 5. Recuerden que intensity acaban de cambiar la of Michael intensidad that happened last year del from Maico Cat que 4 to tuvieron Cat de 5. categoría So if 4 you're a now 5. going Si for each ahora of the vamos a storms cada uno de in the estas middle of the South tormentas Indian Ocean and a knowing how mitad well del that Índico, intensity is, that's why it's very hard esto sería to muy know. These difícil error de bars are saber. quite Estas big. barras de And error son there's a lot bastante of profundas y hay variability. So mucha this is the kind of variabilidad. data we are trying to get. Este es el tipo de datos So con los more que recent tratamos. studies En here. estudios más So here, recientes Klotzberg aquí and Lancy y went back to aquí the Webster paper y Lancy, 2005 and continued Kotzbach y the Lancy data. Just continuaron los redid the datos. same analysis Hicimos la with 10 misma more years of analogía data. con 10 And años adicionales you de data still see y that seguimos increase that viendo Webster el saw, but you aumento, see it has pero been flattened. vemos que en algún punto And llega a here's un this, punto plano. Bhatia look at Y aquí different data Bhatia sets, estaba viendo and all diferentes of them conjuntos de datos y have todos some ellos increase in the higher, tienen algo de highest, aumento quartiles, en los but not all of them. cuartiles más altos, pero no todos. So more Entonces, más recently, what people start recientemente, lo que doing la and gente doing empezó a hacer attribution study. y a So estudios de getting one atribución, storm, for instance, una Harvey, and saying, tormenta, por ejemplo Harvey, what's y the question decimos that cuál journalists es la asked? cuestión Was the que storm se due to planteó climate y change? esto What's the problem se with that? debió al cambio Climate climático. change El do cambio not climático cause tropical cyclones. no causa Okay? los ciclones Tropical tropicales. cyclones Los are ciclones part of this tropicales son climate partes system. del sistema What could climate climático. change do? ¿Qué pudiera It can causar el change cambio climático? the Puede cambiar characteristics las of that storm. características de tal Make it more tormenta, intense, hacerla or más make it more intensa rainfall. o So con that's más what people lluvia. are looking Por at. eso la gente So lo here, three estudia. different Aquí studies tenemos tres looking diferentes at estudios Hurricane que Harvey consideran el and huracán looking at how Harvey y much viendo climate change cuánto contributed contribuyó to the el rainfall cambio of that climático storm. con la And precipitación here causada different por la methods. Here is a tormenta. modeling Aquí data, hay diferentes analysis. métodos de Here is análisis de completely datos. statistical data just with Aquí datos observations. solamente estadísticos And en here base a observación y aquí una of, combinación modeling and data. de And so datos y what they modelos. could come up is Y like lo que pudieron lograr 6% es un of 6% the rainfall of de la Harvey precipitación was causada por Harvey increased fue because of aumentada climate change. debido al 6%. cambio climático, solo And here you 6%. have Y aquí 19%. tenemos And here we have 19% y aquí tenemos So that's where the state 15%. of the art of this Y por
eso es el avance de la ciencia, depende
del método que se use, obtienes diferentes resultados, pero este es el tipo de contribuciones que podemos ver al cambio climático en las tormentas del Pacífico del Este. Y aquí llegó este otro trabajo que acaba de ser publicado, y lo que ellos hicieron, ellos consideraron, además del cambio climático, consideraron la urbanización. Sabemos que es importante, sabemos que hay una isla de calor y que tiene asfalto, esto también influencia la precipitación pluvial en el área de Houston. Corrieron el modelo sin urbanización, sin cambio climático, y corrieron el clima con cambio climático, y combinaron ambos puntos, y lo que muestran es que en diferentes yacimientos, perdón, no quise decir yacimiento, quise, en diferentes cuencas pudieron ver que la señal de por cambio climático y por urbanización, cuando hagas estos estudios no puedes olvidarte de los cambios en el uso del suelo. Y aquí tenemos el primer caso de gente haciendo este estudio de atribución antes de darse incluso la tormenta. En el caso de Florence, mucho de la precipitación fluvial aumentó debido al cambio climático, y esto se pudo saber antes de que se diera la tormenta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hace la gente para mejorar esta cuestión cuando se tienen datos no tan buenos? Mucho es trabajando en el Centro Nacional de Huracanes, haciendo el análisis de todos los datos del huracán. Por desgracia, solamente nos hemos enfocado en el Atlántico, y estamos encontrando huracanes que no sabíamos que existían, viendo mapas de clima y haciendo diversos cálculos. Este debe hacerse en todo el mundo. Y después, estudios de archivo. Al ver datos históricos se puede reconstruir mucho sobre los huracanes. Si vamos a los años del siglo XVII, aquí hay mucha incertidumbre en los datos, y ahí es donde la gente estaba viviendo. O lo que mucha gente hace también en Lamont, donde yo trabajo, se usan proxies geológicos, y aquí pueden imaginarse, tienen un huracán llegando a una playa, ahí hay un pantano y hay dunas, y cuando se tiene una ola por una tormenta, te lleva arena al pantano, y vemos aquí un lavado por arena, y podemos ir y ver la edad de la arena, y podemos conectar esto a huracanes específicos. Y si haces esto en muchas regiones del mundo, aquí están los huracanes que conoces, pero aquí puedes empezar a ver huracanes en regiones que no conocías, porque había gente viviendo ahí. Por supuesto, no se puede hacer esto en Miami ahora, porque tener pantanos y bueno, la cuestión es ver las estalactitas en cuevas. Ahí tenemos fuertes señales de huracanes, y podemos ver, aquí tenemos los huracanes conocidos, y tenemos aquí una estalactita, puedes ver el huracán. Y los corales, lo mismo, pueden reportar actividad de huracán, y por esto es muy importante la región de Australia. Este es mi resumen. La actividad de huracanes de la Atlántica es modulada por diversos modos de clima y por diferentes escalas de tiempo para subtemporada, los que son por década o por cambio de clima. Ahora tenemos la predicción del Atlántico en escalas, en subtemporada, por multi-años, en base a estas relaciones. Las proyecciones de las actividades de tormentas tropicales, de ciclones tropicales, han sido muy buenas. Estamos viendo la ola, viendo la intensidad. Lo único que ha cambiado es la frecuencia del ciclón tropical y las tendencias que tenemos. Tenemos problemas con la calidad de los datos. Bueno, tenemos muchos problemas con nuestros datos, y esperamos también poder que con datos de paleotempestología podamos mejorar
e informar la actividad del ciclón tropical y su variabilidad pasada. Muchas gracias. Gracias, Thank you, Susana. I will give you the code again if you want to have a written questions instead of using the Minecraft. The code is, I repeat it, 98 49 28. 98 49 28. Ok, entonces, es MENTI.com. latina.com. And those are received by Entonces, esas las Yvonne. recibe So Ivonne. we open Entonces abrimos to the audience. We open a question and answer session. Good afternoon, I have a Buenas question. tardes, tengo una pregunta. Pone usted, si puede ser despacito porque la Could it be doctora habla slow? portugués, She así que understands entiende Spanish. castellano, pero no habla. ¿en qué unidades se mide los ciclones tropicales? En la energía acumulada en los ciclones, ¿en qué unidades se mide? So, Es la energía Ace acumulada cumulative del cyclic ciclón, energy is no es squared. al cuadrado. Cada So vez que it's tienes un every huracán, time you tienes have la a velocidad hurricane, del you get viento the al wind speed cuadrado and y square. agregas esto para And toda la then you add temporada that for the o whole para season ese or ciclón. for that cyclone. So Tiene tanto it has número para both la number for temporada, a también season, para duración e there's also intensidad. duration Pero and debido a que intensity, es la because it's intensidad al the cuadrado, intensity squared esto es lo is que más mostly está related relacionado to con intensity. intensidad. Gracias. Muy bien, le agradezco, Susana, por esta excelente presentación. Nos mostró que el EMSO y el MJO es muy importante modularlos en los modelos de clínica para poder predecir los huracanes. Pero mi pregunta es, ¿qué también los aerosoles están modulados en estos modelos de clima? Por ejemplo, aquí en el Atlántico tenemos una gran papel jugado por las partículas. Entonces, ¿qué tanta confianza tienen para esto? Y la segunda es esta ponencia que nos mostró sobre la importancia. Yo no entendí bien el punto. ¿Cuál es la principal contribución de las erupciones volcánicas en las partículas de ceniza, los gases o qué? Muy bien. Yo creo Okay. I que los think modelos de we don't- clima climate no models pueden can't considerar los aerosoles. aerosols at Son all. muy They're malos, very bad at, especialmente en las especially escalas in de that tiempo short corto. time Creo que scales. I don't think no they're son doing buenos. that Creo que well, claramente so es I un think grave problema y clearly por that's a big esto el problem. horizonte de And la maybe that's predicción es why some malo, of the forecasts porque are no están bad, así en because they're not considerando doing estos just polvos. well. Los aerosoles The volcanic volcánicos, la aerosol, idea the es idea que is cuando that tienes una erupción when you volcánica have a tengas volcanic el eruption, enfriamiento you have en the la cooling in the superficie y el surface and calentamiento the en la warming troposfera. in Y the este tropopause. calentamiento, And that esta diferencia warming, podrá ver this que la difference, you can intensidad see the potential potencial, intensity, que es la which teoría is basically theory for que the nos intense muestra la hurricanes, intensidad is de los basically exactly this ciclones. difference. Puedes ver, si So you tienes can cambios see en how esto, if you tenderás have a tener changes in cambios that, en la you actividad de tend los to have huracanes. changes in Básicamente hurricane activity. son solo So it's los basically cambios en el perfil de only changes in temperatura. temperature profile. De los From aerosoles the volcánicos, volcanic ¿cuáles aerosols, which, de los as I modelos showed, lo the hacen muy CMIP5 mal, models do very con poorly. deficiencia? Pero es lo que So, tenemos but ahora. that's what we have right Entonces now, estas you know. ponencias son de there's gente que papers that dicen are que some existen. people saying that Fuimos that un paso exists, adelante so para we ver went que ahead también lo to hacen. see how well they do it. Entonces, lo que yo quiero So hacer en el futuro, antes que what I want nada, to do in the future, muchos de first of all, estos a modelos lot of son these models de are abajo low-top arriba models, and y to do estas se volcanic funcionan eruptions bien well, con it lo should de be abajo, high-top pero si models. realmente quieres ver If los you ciclones really want to do tropicales también tropical tendrás cyclones, que you ver also modelos need de to alta do, resolución. high Muchos de resolution estos models. estudios A lot of solamente studies that consideran are proxies y just la looking gente at ve proxies, los and proxies, people are just entonces looking at realmente proxies as well. creo que hay que ver a I los think we huracanes should en sí. look at the hurricanes Y también themselves. tendrá que tener And also aerosoles you should have interactivos, interactive muchos de aerosols. ellos A lot of no them tienen do not interés, have pero creo que hay mucho que hacer aquí, I think pero there's a creo lot que hay to do cosas there, muy but I interesantes think que some están interesting things that's surgiendo. coming up now. Any other question? ¿Otras preguntas? I want to comment to you. Les quiero comentar que To por the safety of the la seguridad translators, de be la traductora, careful, do tengan not cuidado beat cuando tocan or el tap micrófono, on the no golpeen, porque microphone. si no Thank ella you so much. Thank you, Susana.
My question is in English. Muchas gracias, Susana. Mi pregunta será en inglés. Nos mostró muy importantes modos de variabilidad para los ciclones tropicales en el Atlántico, y uno de ellos es ENSO y el otro es el AMM. Fue muy interesante ver el diagrama donde mostró con círculos grandes, y cuando se combina y llega a ser muy alto. Mi pregunta es sobre, sabemos ahora que ENSO y AMM son modos independientes. Bueno, sí y no, porque sabemos que hay una relación conocida entre ENSO y la temperatura superficial del Atlántico, pero no es que solamente tengas el AMM cuando tienes ENSO, puedes tener el AMM sin ENSO, pero cuando ENSO se da también hay una influencia del Atlántico, por eso es difícil separar estas cosas por completo. Y me gusta el estado que mostré, que era un estudio de modelación, y ella hizo su modelo porque en observaciones realmente no se puede hacer eso. Ella hizo solamente su modelo con ENSO y después lo hizo solo con AMM. Y ahí es donde se obtienen estos valores. Pero en ENSO todo se combina, es más difícil. Now we will go to some Ahora vamos a ir questions a that unas Dr. preguntas Carlos que el will doctor read. Carlos va a leer. It's only one. Ah, De su From your análisis, analysis, que which is es the lo best mejor de la for hurricane predicción. forecast and monitoring? What's the best model? Bueno, Well, monitoreo no lo sé. Monitoring, I don't know. Creo que So, depende de las I think escalas it de depends on the tiempo. time Creo scales. que el Centro I Nacional think de the National Hurricane Huracanes Center, lo pone put muy very bien, pero nice, ellos but usan they las use contribuciones de input from diversos different sistemas. systems. Ha habido mucho There has debate been a lot of discussion de that que the si CWF los está has viendo been bien doing con very esta well at escala that de time scale tiempo, son and los modelos big, estadounidenses. American Pero yo no he models. hecho I este myself análisis haven't yo done misma, that pero hay analysis, mucha discusión but al has been a lot of respecto. discussion. En el In the pronóstico de subseasonal forecast, subtemporada, that's ahí something sí that I was participé y lo involved vimos in, esto. and we looked at that. SWF está ECMWF claramente is clearly an en una order orden de of magnitud por magnitude encima de above los the otros other modelos, models. pero creo que lo saben. But I think, it's En la predicción subseasonal subtemporada y en la de forecasting. temporada In es seasonal diferente. forecasting, then it's something else. Ahí tenemos, es más Then you difícil have, it's comparar. harder to Y compare. en la subtemporada And es then un the problema. El subseasonal, problema that's es a que la problem. gente The problem is está that people pronosticando forecast diferentes variables problemas at en different diferentes leaves, tierras. different, Hay un lengths. So, for instance, pronóstico one forecast, subtemporada. subseasonal. ¿Cuántos How huracanes many vas a hurricanes tener you're en la going to have in the siguiente next season? temporada, que es dentro de 3-4 semanas? Lo The other otro, one, la does probabilidad the probability de of tener un genesis génesis over en a parte certain del Golfo. the ¿Cómo Gulf, part of the comparas Gulf. estos So dos how do you compare pronósticos these two y forecasts? cómo los verificas? And how do you verify El it? pronóstico So the subtemporada es una subseasonal cosa forecasting is a muy very novedosa new que se está type dando, of thing y that's creo que happening. una de las And I primeras think one of cosas the que hay que main tener things es that el have to happen pronóstico is que the tienes. forecast Tiene will que have to ser be uniforme si uniform, realmente quieres if you really want to hacer compare across agencies, comparación de las what they agencias, forecast, their la lead, longitud their length of their y de sus forecast, and the pronósticos y variables. la Otherwise, we exactitud. really Por can't eso hicimos forecast. este That's why we análisis. did this Porque analysis, aquí because tenemos this S2S la base de database from the datos WMO, and at y least usamos we las use the same mismas variables, medidas the same skew en scores todos los throughout all modelos, pero incluso the esto models. presenta But problemas even that porque has a problem, because este fue un ensamble this de was an oportunidad, como ensemble lo of llamaron, y cada opportunity, grupo as que they say, produjo so modelos each dieron modeling los group datos como gives los the data tenían, y as they estos have. modelos tienen So each of diferente those models have resolución, different el resolution, pronóstico tiene the diferente forecast have frecuencia, different, frequency, que de that cuando they lo they did hicieron con forecast. diferentes They did with pistas. different leads. Incluso So todo even esto that no is es una not a comparación clean limpia porque solo comparison, estamos usando because los we're datos just using the deficientes data que we ya have. tenemos. Is there any other question? Okay. ¿Hay Any question here with the audience? ¿Alguna pregunta aquí en este auditorio? No. Okay. One question. When you carry out your Cuando haces models, I think you use differential dynamic equations. Modelos dinâmicos? I don't do them anymore. Eu não I faço don't do mais. no more. Ya no lo forecast, hago. no. I don't do that anymore. But Pero- when I was at IRI, when I developed, we use
At that time el was the ECOM ECOM 4.5 y lo 4.5 usamos and para that correr we el sistema de used to run modelado for their para su modeling system, predicción de for their temporada y mi seasonal forecast. contribución And fue que what yo fui my ahí, yo hice contribution un was I went rastreo de there los and I ciclones tracked the tropicales y tropical cyclones, lo hice and I para su tracked gran there for their pronóstico huge para hindcast considerar la to climatología get del the modelo climatology of that model, and then I y do definí la define also the probabilidad probability of each en of cada the, categoría in each of, y categories, después and then I presenté una came manera up de with corregirlo. El a way modelo of tenía correcting, sus because the model had bias problemas, corrections tenía for sus the model sesgos y that de esta the manera final lo forecast. So hice. that's how I did it. Diferentes Different pronósticos de temporada seasonal usando forecast using diferentes different methods. métodos, So el estadístico, la statistical gente usaba ones, regresión, there are people that ahora use la gente regression, conoce there lo are grande, people el now machine that know the learning y big cosas thing, así. the Hay machine learning gente que stuff. usa una There are people combinación de that use a dinámica combination of y estadística, statistical and entonces en dynamical. lugar de So for tratar de instance, encontrar instead la of going and tormenta en tu finding the modelo, storm, simplemente model, llegas al they just campo get the environmental fields de that medio people ambiente use que in se their usa en el statistical modelo model, estadístico y and se then they usa esto use that como environmental field el as their pronóstico forecast del for modelo statistical model. estadístico dinámico. Hay diferentes grupos So usando different diferente groups metodología. use a different But in methodology. regards to that, when you compare your dynamic models with the statistical data, then I saw that they do not match so well. no cuadran también, But ¿verdad? wait, well, Pero espera, you also showed también box mostró, plot diagrams, diagramas and por I sí. suppose Y pues this is due to the fact of having a typical data that are not considered, but if they were considered pero si se with a global model, I con un suppose modelo global, entonces the, supongo you, que podrían you could encontrarse find more más similitudes, similares a similarities with the modelos dynamic models, I suppose. Cuando So comparamos when we los compare modelos, the también comparamos model las skill, we are doing observaciones. comparative Es observations. lo primero que That's the queremos first thing we want to do. comparar. No So it importan doesn't tanto matter los with otros whatever modelos. El other problema model. con los, The problem with the statistical con los models modelos that estadísticos typically es que they no pueden cannot predecir forecast a una season temporada que no se haya dado that nunca never happened antes. Si before. llegamos a So you get 2005, 2005, you know. If si you- tienes un if tren you de have modelos trained your statistical model estadísticos without y si 2005 tratas in de the 20, predecir and if you try to 2005, forecast 2005, no, there ningún no modelo st- estadístico lo va a no statistical lograr, model is going to do that. mientras que los So, modelos while the dinámicos presentan dynamical las models, ventajas the de que si saben advantages, que hay they do not have to use restriction. restricción They can forecast a y season por that never eso se happened before. usan And para that's why cambios they're used for climáticos climate porque change, because they pueden can, usar they are la able to física y just la using dinámica de the la physics and atmósfera para dynamics of the tratar de predecir atmosphere lo que to va try a to predict suceder what's y going esto to pudiera happen ser before. cosas que That nunca se can han be dado things that never happened antes, before. pudiera ser While debido climate change, a que a al purely cambio statistical climático model es algo que el modelo estadístico no incluye. ¿Alguna Okay, más? very good. También por Hay escrito. otra. Muy bien. La pregunta es, ¿qué Question tipo de is, datos what sería kind of lo data mejor will para be the atender best for getting las the trends, tendencias en la tropical actividad cyclones, típica de los Atlantic? ciclones tropicales Is en there el any project Atlántico? Y hay manera de for probar this estos datos. Uno de So estos one es el of que these mostré, is el the one I showed, the reanálisis, reanalysis que de that las pistas Chris de Lancy leads at the National Pride Hurricane Nancy Center, lo ha estado and he haciendo has durante been doing muchos that for años. Él many, tiene un many years. equipo So he has y a van team, década tras and they década go y hacen el decade by análisis de decade, todos and they estos reanalyze datos, los all this data, corrigen and they y los correct them and mejoran. improve Esto them. ya se ha estado So dando. that has been Por happening. supuesto, si Uh, tienes más Of datos course, then if you históricos y get más more historical paleodatos, data and puedes paleodata, you usarlos can así mismo en algún use punto. El that as problema es well que si quieres eventually. So the problem is that tendencias, if you want trends, por ejemplo, en el hemisferio sur, for instance, the no southern tienes hemisphere, you do not have ningún any dato, básicamente, casi ninguno, data, antes de basically, almost any, 1980. before 1980. Tienes 30 So which años de kind of- you datos, have 30 entonces years of si, data. si quieres hacer una So if you want tendencia, to do a trend, y and vas a use necesitar one- cientos de años de hundreds of datos, y years eso es of lo que data. no So tenemos. we do not have that. Estás So tratando de usar you're el trying to análisis, use estás the analysis, tratando de you're usar trying to datos use paleológicos para to llenar fill up estos these gaps, vacíos, but pero si tuvieras if you un mundo ever have perfecto a tendrías datos perfect world that you have perfectos. perfect Esto es data, dificilísimo y una de very las hard. cosas That's que why hacemos, yo he one of the estado things we participando do en that proyectos have been así involved in para projects hacer like that, análisis de to do riesgo risk y, analysis, y to hacemos generate huracanes synthetic sintéticos y hurricanes. tenemos un proyecto So, for instance, we have a con project that we en did Mumbai. Y bueno, in the Mumbai historical nunca ha record has sufrido, un never ciclón tropical has nunca los ha tropical alcanzado, cyclone. pero hay una posibilidad But there is a porque, possibility, porque los because tienen al tropical norte y cyclone al is sur de north and Bombay. south of
Entonces usamos nuestro modelo para generar huracanes sintéticos en mi modelo de equipo y generamos miles y miles de huracanes en el mar de Arabia y en el Océano Índico para que los cambios que presentamos pudieran afectar a Bombay. Y los otros es Katrina, categoría 4 y 5, vemos la posibilidad de que esto se dé dentro de 100 años, dentro de 500 años, dentro de 5.000 años. Esta es una manera de hacerlo. Usar estos modelos de riesgo de esta manera es como se hacen las compañías de seguros. Usan estos modelos de riesgo para generar rastros pero lo que generamos en la academia más bien lo hacemos de tal manera que también puedan ser usados por todo el mundo, porque los compañías de seguros solo usan modelos estadísticos. Agradecemos a Susana por su presentación. Les agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias, Graciela, por tu invitación. Es un gran placer para mí estar aquí.